entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. Muy buenas noches, estas son las noticias. Hoy jueves 6 de junio de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. En Manizales fue capturado Jesús Antonio Quintero, alias Chucho, el profesor de español quien habría abusado sexualmente de varios menores de edad a los que dictaba clase. Sobre el hombre recaen más de 10 denuncias. En medio de protestas y a través de una marcha, gremios y empresarios piden que se cancele la revisión del plan de ordenamiento territorial. La concejala Diana Alejandra Rodríguez aseguró que a pesar de las negativas, el proyecto sigue en pie. El presidente Juan Manuel Santos se reunió con el primer ministro inglés David Cameron en la gira que realiza el mandatario por Europa y el Medio Oriente. En el encuentro, el premier aseguró que la paz de Colombia es un proceso de perseverancia. Por lo menos 25 años de prisión deberían recibir los agresores de mujeres con ácido. Así lo confirmó el representante a la Cámara, Óscar Marín, después de conocer el nuevo aumento en la pena por este delito en el país. Una herramienta tecnológica que le permite a la ciudadanía seguir de cerca la planificación de las obras en Bogotá es una más de las apuestas del alcalde Gustavo Petro. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. En Manizales fue capturado Jesús Antonio Quintero, alias Chucho, el buscado profesor de español, sobre el que recaen cerca de 10 denuncias por acoso sexual. El maestro, quien además de dictar clases de español, preparaba estudiantes de último grado para el ICFES, chantajeaba a sus estudiantes y los acosaba. La Policía Nacional capturó en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas, a un profesor de español y literatura conocido con el alias de Chucho, quien era solicitado mediante circular roja por parte de la Organización Internacional de la Policía Criminal Interpol y hacía parte del cartel de los más buscados por la policía de Cundinamarca por abusar sexualmente de menores de 14 años. El momento en que nuestros investigadores inician el proceso investigativo, esta persona se da cuenta, sale del municipio de Chía, donde estaba residiendo en el año 2009, y se ubica en el eje cafetero, concretamente en la ciudad de Manizales. Hasta allí llegaron nuestros investigadores y lo capturaron. Los investigadores se dirigieron hacia el barrio Los Agustinos, en zona céntrica de la ciudad de Manizales, donde ubicaron y capturaron a alias Chucho, momentos en que salía de su residencia y se dirigía a un establecimiento educativo, en el cual capacitaba a jóvenes bachilleres para superar las pruebas de estado con el fin de ingresar a instituciones de educación superior. Utilizaba, digamos, esa condición para vincular en este tipo de actos, no tanto desde el punto de vista obsceno, sino también actos de abuso sexual a menores de 14 años. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para ser procesado por el delito de acceso carnal abusivo en concurso con actos sexuales abusivos, por el cual está condenado a 15 años de prisión, sin derecho a rebaja de pena, y fue trasladado a la cárcel La Picota. Entre 20 y 50.000 productores, empresarios y comerciantes de calzado y bolsos de cuero marcharon hoy en Bogotá y en 10 ciudades más del país de forma simultánea, exigiendo al gobierno y al Ministerio de Comercio que tomen medidas frente al ingreso de mercancías de muy bajo costo, puesto que desde hace meses la importación de estos productos ha ocasionado que millones de personas dedicadas al negocio de la marroquinería hayan quebrado o perdido sus empleos. Hoy más de
de 15.000 colombianos, entre productores de calzado y de cuero, salieron a marchar por las principales vías de las ciudades. Ellos le piden al gobierno una sola cosa, que por favor les respeten sus derechos como comerciantes, ya que desde que están entrando mercancías de China a muy bajos costos, familias y productores se han visto gravemente afectados. El control del zapato chino, el contrabando, las importaciones de zapatos a menos de $1, porque nuestras familias, nuestros operarios, las personas desde el 0 al 3, personas de esos estratos se están muriendo ya, están quedando sin qué comer. El sector del calzado no es un sector que genere muchos impuestos, pero genera mucha parte social, mano de obra, un trabajo, un empleo invisible que el gobierno no lo está viendo. Según se pudo establecer, la entrada de productos de origen asiático ha afectado gravemente al gremio de industriales y productores independientes. A la fecha se han cerrado el 50% de las empresas del sector y se han reducido el resto en una capacidad productiva del 30% por falta de demanda. No estamos produciendo el 20 ni el 25% de lo que se produce no solamente a nivel de Bogotá, sino a nivel nacional, Bucaramanga, Cúcuta. Y eso es triste porque las empresas que tenían 5, 6, 7, 8, 10, 20 empleados, hoy tienen 2, tienen 1, trabaja la familia. Y eso es muy doloroso para nosotros que la gente llegue a esta miseria. Se espera que el gobierno nacional dé una respuesta urgente al sector que se ha visto golpeado constantemente. Según datos obtenidos por el gremio, en solo 4 años, desde el 2008 al 2012, las importaciones realizadas en el país han aumentado sustancialmente. Entre enero y febrero, las cifras de importaciones alcanzaron los 116.510 millones de dólares, equivalentes a 12.8 millones de pares de zapatos, que deja un sector nacional arruinado y sin empleo. Miles de personas se dieron cita hoy en la Plaza de Bolívar para protestar sobre la propuesta de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial. Según los manifestantes, el proyecto no aporta el beneficio de la ciudad y encarece la vivienda. Por su parte, el alcalde mayor Gustavo Petro respondió a las negativas. El día de hoy aproximadamente 1.000 personas del sector de la construcción y proveedores de pequeñas y medianas empresas se reunieron aquí en la Plaza Bolívar para hacer oposición al plan de ordenamiento territorial que el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, quiere desarrollar. Como ha sido desarrollar la ciudad hacia el centro ampliado y no permitir que ésta siga creciendo indiscriminadamente en la periferia. Según los manifestantes, esto no favorecería a la ciudad, encarecería la vivienda y no permitiría el desarrollo correcto de la misma. Este POT es lesivo, incrementa los costos de la construcción, incrementa los costos de la vivienda usada y va a generar una burbuja, va a generar desempleo, inseguridad. Es una ilusión lo que pretende la administración imponer a toda la ciudadanía. Por otro lado, el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, contrarió a los manifestantes y argumentó que, contrario a lo que ellos piensan, el nuevo modelo del plan de ordenamiento territorial sí beneficiaría a la ciudad y no encarecería la vivienda. Con libre edificabilidad en estas zonas, nosotros podríamos incluso disminuir el precio de la vivienda. Ahora, la pregunta es, ¿por qué quieren frenar la discusión? ¿No es lo mejor para la ciudad que lo que yo digo sea controvertido o podamos controvertir, etcétera, y que al final salga un resultado que sería mucho mejor que el que nosotros presentamos? Es así como ahora se espera conocer la votación en el Consejo de la Ciudad de la aprobación o no del plan de ordenamiento territorial y las respectivas modificaciones. Por ello, este será un fin de semana decisivo. Por su parte, la concejala Diana Alejandra Rodríguez, ponente del proyecto, expresó su rechazo frente a la solicitud del personero de Bogotá, algunos concejales detractores del plan de ordenamiento territorial y algunos industriales, quienes solicitan la ponencia negativa y archivar el proyecto. Más de 60 modificaciones fueron consignadas entre supresiones, agregados y correcciones al articulado que en esencia configura un modelo de ciudad más justa y equitativa, acoplándose a las necesidades que demanda el cambio climático y la transformación de la capital, que se busca con la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial, POT. Sin embargo, son muchos los detractores que han surgido, quienes aseguran que el POT genera varios inconvenientes para el desarrollo de la ciudad. Esos sectores involucrados son los multimillonarios de esta ciudad que le han sacado todos los recursos que han podido y no le han aportado nada. En su mayoría son los grandes constructores que no pagan plusvalía, no le aportan a la ciudad, no tienen responsabilidad social con Bogotá. Esta modificación excepcional obviamente los va a afectar, entonces se le está viendo vulnerado su bolsillo y sus ganancias, y precisamente por eso esos sectores han salido a despotricar y a estar en contra de la modificación excepcional.
La concejal Diana Rodríguez, líder del proyecto, evidenció su preocupación por este hecho y exigió públicamente que no primen las diferencias políticas por encima de los intereses de una ciudad que urge una reorientación por las demandas y necesidades expuestas. El personero puede pedir muchas cosas, puede pedir que se investigue, puede pedir que se archive, puede pedir incluso la paz en el mundo, pero él también debe respetar lo que tienen las decisiones del Consejo de Bogotá, y si el Consejo de Bogotá decide dar el debate y decide dar la discusión, pues eso es autonomía de la corporación y no debe ser como un mandado pues del personero de Bogotá, que sí me parece que ya se está extralimitando en sus funciones, dándole orden al Consejo de Bogotá. Por su parte, el concejal Miguel Uribe presentó la ponencia negativa solicitando negar la revisión del POT por considerar que no tiene estudios técnicos que sustenten los cambios que propone. Por otro lado, el personero de Bogotá pidió al Consejo que el proceso sea archivado y al alcalde Petro retirara el acuerdo modificatorio del POT por no cumplir con los parámetros que establece la ley. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, celebró la aprobación del nuevo Código de Extinción de Dominio sancionado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Montealegre ratificó que con esto se llega de manera más directa a testaferros y que es una lucha contra el crimen organizado. También afirmó que con el código la cooperación internacional será más efectiva. Fue aprobado en debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el nuevo Código de Extinción de Dominio. Según el fiscal Luis Eduardo Montealegre, la Fiscalía tiene en su poder más de 5.000 procesos que involucran más de 95.000 bienes. Lo que pretendemos es tener unos mecanismos muy fuertes para perseguir los bienes de procedencia ilícita, fundamentalmente cuando se trata de organizaciones criminales. En el último año se han incautado con esos fines cerca de 3.000 bienes que suman 1 billón de pesos. Con el nuevo código se pretende que con los bienes incautados serían usados de manera exclusiva para el sector justicia. El objetivo del proyecto es que podamos tener unos trámites más ágiles, además de que mientras se producen las sentencias correspondientes, la Fiscalía General de la Nación y un fondo especial que se va a crear para el particular puedan monetizar los bienes. El principal objetivo es fortalecer la lucha contra el crimen organizado, afirmó el fiscal general. Reiteró que en este momento un proceso de extinción está por 7 y 8 años y por medio de este código la reforma busca simplificar los tiempos a 1 año. Cuando exista colaboración con la justicia por parte de la persona a quien se le va a extinguir el dominio, se le permita mantener un porcentaje que puede ser del 5% de sus bienes. Con este se busca atacar de manera directa el crimen y el gobierno tendrá mayores facultades para reformar el ente acusador. El parlamentario Oscar Marín se refirió frente al proyecto de ley que busca castigar a quienes atenten contra la integridad física de las personas con ácidos. Marín aseguró que aunque se amplió el tiempo de castigo a los criminales, no es suficiente en el tema de condenas, pues el daño que causa este tipo de agresiones a las víctimas es grande y no tiene reparación alguna. Pese a que se aprobó en plenaria de Cámara un proyecto que endurece las penas contra quienes atacan a personas con ácido, algunos parlamentarios como Oscar Marín aseguran que estas siguen siendo mínimas frente al grave daño físico y moral que sufren las víctimas. Incrementar las penas, un rango de 10 a 20 años, 10 años la mínima. Al final, después de tanto debate, se terminó aprobando una pena mínima. No era lo que queríamos, pero cuando empezamos a estructurar el proyecto de ley, fuimos a medicina legal y miramos la estadística. El representante aseguró que aunque esta cobija la vida de las personas, se debe buscar estrategias mayores para prevenir se intensifiquen estos casos que hoy atentan la vida no solo de las mujeres, sino también de hombres y niños. El proyecto o la ley no va a ser solamente pues para las mujeres, sino para todas las personas, todos los seres humanos que sean víctimas de este tipo de actos atroces. Se busca con él no solo la aplicación de las penas, sino brindar la atención integral de todas las instituciones médicas del país a quienes han sido víctimas de estos crímenes en este año. El presidente del Congreso, Roy Barreras, celebró la aclaración hecha en las últimas horas por parte del superintendente de Salud, Gustavo Morales, frente al tema de Sol Salud. Barreras aseguró que con esta declaración se le da veracidad a sus postulaciones y que se le está dando la razón
a lo que desde un comienzo había afirmado en beneficio de los pacientes. El presidente del Congreso, Roy Barreras, le respondió al superintendente de Salud, Gustavo Morales, frente a los últimos anuncios que este dio en cuanto al tema de Solsalud. Celebró que su petición haya sido tomada en beneficio de los pacientes y no de manera propia, como había afirmado anteriormente el superintendente. El presidente del Congreso, Roy Barreras, se mostró satisfecho frente a las últimas declaraciones del superintendente de Salud, Gustavo Morales, en las que sostuvo que este no había incurrido en ninguna gestión indebida en cuanto al tema de Solsalud. Que haya quedado claro que jamás llevé una hoja de vida al superintendente y que mi intervención institucional fue exigiendo claridad, no solamente sobre el mal manejo de esa EPS, sino de todas las otras EPS, énfasis que reitero hoy. Muchas de las EPS del régimen subsidiado están siendo mal manejadas. Jamás he entregado una hoja de vida al superintendente como este lo sugirió hace algunos días. La crisis de Solsalud ha sido tenida en cuenta por Barreras, pero con miras institucionales y de servicio a los pacientes, más no con intereses personales. Para mal de los colombianos, y el sistema de intervención es ineficiente. Que mis denuncias tengan efecto me alegra, pero aún falta mucho por hacer para limpiar el sector salud. Me alegra que el superintendente así lo haya reconocido el día de hoy y haya quedado claro ese confuso episodio. El superintendente afirmó que el tiempo le está dando la razón al senador y aclaró que de manera precipitada este se había equivocado al juzgar mal las actuaciones del parlamentario. El primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, en su encuentro con el presidente Juan Manuel Santos, quien realiza una gira por Europa y el Medio Oriente, aseguró que el proceso de paz en Colombia no era un proceso fácil, pero que se debía ser perseverante. Según el primer mandatario colombiano, este es un gran apoyo y respaldo del gobierno inglés al proceso de paz. Asimismo, el premier inglés se mostró muy interesado en la Alianza del Pacífico en el desempeño de la economía de los 4 países. Varias ciudades del país se suman a las protestas frente a la importación de calzado chino. Fabricantes de calzado colombiano protestan porque advierten están en vía de extinción debido al contrabando y a la invasión de zapatos extranjeros. En Bucaramanga, más de 2.000 empresarios se reunieron para exigir al gobierno detenga la importación descontrolada de zapatos. En Cali, cerca de 2.000 manifestantes marcharon desde el centro de la ciudad hasta la gobernación para pedir el aumento del arancel de las importaciones de zapatos chinos. En Barranquilla, 2.000 personas salieron a las calles a protestar porque, según ellos, más del 40% de los negocios han tenido que cerrar. Y en Cúcuta salieron a marchar aproximadamente 3.000 comerciantes para exigir mayor compromiso frente a la crisis económica del sector. En Risaralda, familia de las víctimas celebran la condena a 45 años a sacerdote por crimen de su mujer y su hija. José Díaz, párroco de Mistrato Risaralda, fue hallado culpable del asesinato a las 2 mujeres ocurrido en 2007. El juez del caso condenó al sacerdote por el delito de homicidio al hallarlo culpable de matar a golpes en compañía del sepulturero del pueblo, que ya fue condenado, a María del Carmen Arango y a su hija de 6 años, y luego llevar los cadáveres a una orilla del río Guaticá en los límites de Anserma Caldas y Belén de Umbría en Risaralda. Una vez conocida la sentencia, el sacerdote aseguró ser inocente, pero pidió perdón por sus actos. La Sala Disciplinaria del Consejo de Estado asignó a la jurisdicción ordinaria la investigación de 2 patrulleros de la policía que dieron muerte a una mujer en hechos ocurridos el 8 de marzo de este año en el suroccidente de la capital del país. El presidente de la Sala Disciplinaria explicó que los hechos no tienen ninguna relación con las funciones asignadas a la policía y que la jurisdicción penal militar está limitada para investigar y sancionar estos hechos. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura asignó a la jurisdicción ordinaria, representada por la Fiscalía de Bogotá, el caso de 2 patrulleros de policía que el pasado 8 de marzo dispararon contra una mujer que no obedeció a las señales del pare en un retén que se hacía en las horas de la madrugada en el suroccidente de la capital. Asignó a la jurisdicción ordinaria, representada por la Fiscalía 15 Seccional de Vida de Bogotá, la competencia para investigar a 2 patrulleros de la policía que dieron muerte a una mujer en hechos ocurridos el día 8 de marzo de 2013 en el suroccidente de la capital del país. El presidente de la Sala Disciplinaria explicó que los hechos en los que murió la mujer no tienen ninguna relación con las funciones asignadas a la policía, que la jurisdicción penal militar está limitada para investigar y sancionar los hechos. Por ello se pasó el caso a manos de la Fiscalía para que investigue a los uniformados. Hasta tanto no sea creada esta ley estatutaria, pues nosotros seguiremos conociendo de esto, porque seguimos vigente todavía, mientras, repito, no entre el Congreso a reglamentar con una ley estatutaria.
Por último, destacó que a pesar de que el acto legislativo del 2 de diciembre del 2012 previó la creación del Tribunal de Garantías Penales para los miembros de la fuerza pública, pero sin que el Congreso no expida una ley estatutaria que reglamente estos casos, la competencia para solucionar casos de jurisprudencia de la justicia penal militar seguirá en la cabeza de la sala disciplinaria. Una nueva discusión se dio en la Comisión Segunda frente al tema de los ascensos a 16 generales de la fuerza pública. En la discusión se tocó nuevamente el tema de la situación del pago de bonificaciones y prebendas a miembros de la policía. Con reacciones a favor y otras en contra, la discusión se centró en que se debe mirar detalladamente las hojas de vida de quienes están postulados a estos ascensos. Un álgido debate se vivió frente al tema de ascensos de generales en el Congreso de la República, en un nuevo capítulo en donde se discutía el ascenso del general Francisco Patiño, ya que este se encuentra siendo investigado por el extraño caso del asesinato del grafitero en Bogotá. Se trataron varios elementos trascendentales frente al tema. Siguen los inconvenientes de nuestros soldados profesionales e infantes de marina. No se ha solucionado de manera estructural. Aquí el propio senador Juan Lozano lo dijo en la sesión pasada. Necesitamos preguntarle cómo va el avance y el plan de choque que nos habían señalado desde la Policía Nacional. Considero importante que los 16 sean ascendidos por esta comisión. Usted ha propuesto, señora Presidenta, que se haga en bloque cada una de las fuerzas, iniciando con la Armada Nacional, después la Fuerza Aérea y terminando en bloque con el ascenso de la Policía Nacional. Luego de la discusión, los senadores decidieron aplazar el debate luego de las posiciones encontradas sobre si era viable o no realizar el ascenso. El tema de la situación actual de los miembros de la policía, a quienes se les debe el pago de bonificaciones, también fue tratado. Muy desafortunado y doloroso y dramático episodio precedido de una hoja de vida muy brillante. Yo creo que aquí tenemos, de cara a todos los colombianos, tenemos que dar esa discusión. Por el bien de la policía, por el bien de esta comisión, por el bien del general Patiño, por el bien de la familia que tiene el luto. Se pidió para el próximo debate de la presencia del ministro de Defensa, el fiscal y el procurador para dar mayor claridad tanto al ascenso de Patiño como de los demás y no cometer errores del pasado. Luego de haber sido aprobado el primer debate en plenaria frente al tema de reforma a la salud, muchos son los interrogantes que se dan en torno al tema. El cambio de nombre de las EPS a nuevas gestoras de salud y el tema de la tutela centran hoy la opinión de los parlamentarios. Ante esto, el representante Germán Navas Talero aseguró que esta nueva reforma está maquillada en beneficio de unos pocos. Aunque pasó en debate la ley estatutaria de reforma a la salud con posiciones a favor y otras en contra, hay quienes aseguran que el gobierno con el liderazgo del ministro de Salud está maquillando una reforma en beneficio de unos pocos. El negocio sigue montado ahí. Yo decía ayer en el debate que a Antonia le pusieron el alias de Toña. Se llamaba EPS, ahora llaman gestora, pero es el mismo bicho metido ahí. Pese a ello, se espera antes del 20 de junio aprobar la reforma que viene con llamado de urgencia desde el gobierno nacional. El parlamentario Germán Navas Talero aseguró que esta, más que beneficios, trae graves consecuencias a los colombianos. A lo que le cuesta al ciudadano la intermediación de la salud. Cuando usted paga, hoy en día una hipótesis, 100 pesos por salud, de esos 100, 50 más o menos se van entre corrupción e intermediación. Yo al gobierno no le creo nada, lamentablemente, insisto, esos son titulares de prensa. Cuando uno se mete a mirar por dentro lo que hay ahí, la enfermedad sigue siendo la misma. Según el ministro Alejandro Gaviria, quedaron claros los alcances de la ley, lo que hace presagiar que el resto del trámite sería menos complejo. Una peligrosa banda de apartamenteros en el barrio Claret de la capital del país fue desmantelada por la policía cuando intentaban atracar un motel de este sector. Las autoridades encontraron armas de fuego y realizaron varias capturas. La Policía Metropolitana de Bogotá desmanteló en las últimas horas una peligrosa banda conformada por 5 personas, las cuales ingresaron violentamente a una residencia ubicada en la calle 29 Sur con carrera 49, sector del barrio Claret, localidad Rafael Uribe, el momento en que todos sus residentes se encontraban al interior del inmueble. 2 de ellos eran personas de la tercera edad. Son golpes estructurales que están dando a bandas de apartamenteros
o de hurto a residencias también que vienen afectando en este lugar de la ciudad. Estos sujetos, contando con la complicidad de una mujer que vestía uniforme de colegiala y quien portaba las armas de fuego, irrumpieron en el inmueble y en cuestión de segundos tenían a todos sus moradores amarrados con cintas plásticas. La mujer pretende escapar por el tejado y cae de un tercer piso, está lesionada y está siendo atendida en este momento en un centro hospitalario. En otros hechos, un hombre y una mujer fueron capturados en un motel de Venecia, localidad de Tunjuelito. Momentos que asaltaban a sus asiduos visitantes. La oportuna reacción del cuadrante 22 luego del llamado de uno de los miembros del Frente de Seguridad permitió la captura de estos dos sujetos en flagrancia. A 45 años y 10 meses de prisión fue condenado el sacerdote José Francés Díaz Toro, quien fue juzgado por el doble asesinato de su compañera sentimental y su hija, ocurrido en febrero de 2007. Después de que se le hubiera condenado a 23 años de prisión y que en principio el caso hubiera quedado cerrado tras la sentencia, un juez de Belén de Umbría, en Risaralda, le aumentó la condena. El sacerdote habría sido el responsable de la desaparición y muerte de su esposa, María del Carmen Arango Carmona, de 32 años, y de la hija de ambos, María Camila Díaz, de 5 años de edad. Si no cambiaste tu lugar de residencia y vas a votar en las elecciones de 2014, no debes inscribir tu cédula. Sigues habilitado para votar donde lo hiciste en las últimas elecciones. Pero si cambiaste de domicilio o lugar de residencia como yo, debes inscribir la cédula en la registraduría más cercana a tu domicilio o en el consulado de Colombia del lugar donde vives. Debes presentarte personalmente y llevar tu cédula. Te escribirán con la lectura de tu huella dactilar. Deja tu huella e inscribe tu cédula. Buenas tardes. Necesito diligenciar un registro de defunción. Sí, claro. Con este documento usted acredita legalmente el fallecimiento de una persona. Para tramitarlo es indispensable presentar un documento que certifique la muerte. El registro civil de defunción se requiere para numerosos trámites legales y evita suplantaciones. Usted puede tramitarlo, es gratis, fácil y rápido. En cualquier registraduría o notaría del país, al igual que el registro civil de nacimiento y matrimonio. La 13ª Brigada del Ejército Nacional desmanteló 9 laboratorios artesanales y 2 cristalizadoras en el marco de la ofensiva en contra del crecimiento de laboratorios y cultivos de cocaína. Asimismo, erradicaron 160 hectáreas de mata de coca. Durante los últimos meses, las tropas de la 13ª Brigada del Ejército Nacional han adelantado una labor en la lucha contra la proliferación de laboratorios para el procesamiento de pasta a base de coca y cultivos ilícitos. En el marco de esta ofensiva se han desmantelado 9 laboratorios artesanales y 2 cristalizaderos y se han erradicado 160 hectáreas de matas de coca. Se han venido localizando en límites con el departamento de Boyacá, lo que es el municipio, lo que es Puerto Boyacá, Salgar, al norte del municipio de Yacopí. Pero también hemos localizado algunos laboratorios y cristalizaderos en municipios como La Vega, como Faca, los cuales pues quedan muy cerca de la capital. Uno de los más grandes complejos fue ubicado el día de hoy por tropas del Batallón de Infantería número 38 Miguel Antonio Caro, en la vereda La Florida, municipio de Biotá, Cundinamarca. Un cristalizadero para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, el cual tenía una capacidad de producción de 1000 kilos de clorhidrato de coca al mes. Este cristalizadero de gran capacidad, evaluado en más de 200 millones de pesos, estaba compuesto por 5 estructuras construidas en madera, techo plástico y piso en tierra, en cuyo interior fueron hallados 230 kilos de insumos sólidos y 337 galones de insumos líquidos. Inclusive se encontró allí 15 kilos de clorhidrato de cocaína ya elaborado. Tenía, como lo habíamos mencionado, la capacidad de producir clorhidrato entre 800 y 1000 kilos mensuales, avaluados estos en aproximadamente 20.000 millones de pesos. Dicho material fue destruido en forma controlada por la tropa, procedimiento durante el cual hizo acompañamiento la Policía Antinarcóticos del municipio de Facatativá y el personero de Biotá, Cundinamarca. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís.
Según un nuevo estudio, la sensación de infelicidad en la población latina de Estados Unidos se debe a la situación política. Una encuesta realizada por la consultora Harris asegura que solo el 28% de las personas entrevistadas admitieron sentirse felices en este país, un porcentaje que significa un desaliento en el sentimiento de la felicidad de los hispanos. La felicidad a veces no tiene que ver ni siquiera con el dinero, a veces, aunque dicen que el dinero lo es todo. Pero creo que sí, a nivel de ganar posiciones, tanto económicas como de poder aquí, aún todavía los latinos nos sentimos un poquito hacia abajo. Al igual, los blancos y los negros dijeron ser felices en un 36%. En este sondeo participaron 2.345 personas de diferentes orígenes étnicos. Dentro de las variables del estudio incluye la inestabilidad entre el presente y el futuro, aspectos religiosos y las opiniones sobre el enlace político. En particular, la postergada polémica de la reforma migratoria que se ha desatado en los últimos meses. Según la organización que condujo la investigación, la correlación de la política en un mercado laboral difícil podría explicar esta situación de descontento. Somos los más marginados, somos los que siempre estamos a lo último. Bueno, de alguna manera estoy en desventaja, pero en otro lado le agradezco mucho al país, porque hay muchas oportunidades que lo que hay que saber aprovechar, como la educación y muchos programas que son de provecho para nosotros. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe a través de nuestro canal aliado CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Al resolver un recurso de apelación, el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a la Fiscalía revelar un informe parcial a la defensa de Laura Moreno y Jessy Quintero, la cual se había negado en una audiencia preparatoria de juicio, dentro de la investigación que se adelanta por la confusa muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares. El ente investigador tendrá 5 días para acatar el fallo. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó hoy a la Fiscalía General revelar en un término de 5 días los documentos del informe pericial que realizó el doctor Rubén Darío Angulo González. El recurso de apelación fue interpuesto por la defensa de Laura Moreno y Jessy Quintero, involucradas en los hechos que rodearon la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares, luego de que les fuera negado en una audiencia preparatoria de juicio. El dispuesto se le ordena a la Fiscalía que dentro de los 5 días siguientes a este pronunciamiento descubra el informe rendido por Rubén Darío Angulo González. La fiscal del caso, Marta Lucía Zamora, explicó que la Fiscalía no consideró necesario el descubrimiento de dicho informe. El doctor, su especialidad es en los temas relacionados con los cadáveres, con los análisis de la necropsia, y sobre ese aspecto se basa, pero sobre ese aspecto ya la Fiscalía tiene claridad absoluta sobre cuál fue la manera de muerte y por lo tanto por esa razón no los había considerado necesario su descubrimiento. Por su parte, la defensa de las investigadas recalcó la necesidad de conocer los documentos de dicho informe. El hecho de la importancia es porque se tuvo en cuenta para la medida de aseguramiento, como ya mencioné. Igualmente, pues no conocemos el contenido. Lo que queríamos era que efectivamente la Fiscalía hiciera el descubrimiento de esa prueba pericial para nosotros poder saber si la podemos utilizar como prueba de la defensa o simplemente descartarla. Con este aval del juez dentro de la investigación que se adelanta para esclarecer los hechos que rodearon la extraña muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, el ente investigador deberá poner sin ninguna restricción en el término de 5 días todos los documentos del informe realizado por el perito experto y que fueron descartados durante las audiencias preparatorias. Emilio Tapia, Julio Gómez y el exconcejal Hipólito Moreno, investigados por el caso del carrusel de la contratación, implicaron a varios miembros del antiguo Polo Democrático en este proceso. Los acusados pidieron indagar a Álvaro Argote, Wilson Duarte, Carlos Romero y Diana Alejandra Rodríguez, ponente del Plan de Ordenamiento Territorial, por aparentemente tener una gran conexión con el caso. Según lo indicaron los acusados, Duarte se habría ensañado contra la directora del IDU, Liliana Pardo, porque ésta se negó a otorgarle contratos. Por su parte, la Fiscalía General advirtió a los implicados, quienes ahora son testigos, que deben aportar pruebas contundentes contra las personas a las que están señalando, de lo contrario, perderán sus beneficios judiciales. Donde alguien veía oportunidades para unos pocos, nosotros vimos a más familias en acción superando la pobreza.
Donde alguien veía niños pateando un balón, nosotros vimos construir obras para la paz. Donde alguien veía un pequeño esfuerzo, nosotros vimos un gran porvenir. El DPS está transformando pequeñas acciones en un gran futuro para que más colombianos superen la pobreza. Eso es construir un país justo. El alcalde Gustavo Petro presentó hoy a la ciudad la segunda versión del portal Mapas de Bogotá, una herramienta diseñada para disponer y consultar en Internet la información geográfica producida por las entidades del distrito, necesaria para la planeación de desarrollo de la ciudad. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, presentó hoy formalmente a la ciudad la versión 2 del portal de mapas de Bogotá, la cual puede encontrarse en la web mapas.bogotá.gov.co, una herramienta diseñada para disponer y consultar en Internet la información geográfica producida por las entidades del distrito, necesaria para la planeación del desarrollo de la ciudad y la consulta de todos los ciudadanos. Cómo las nuevas tecnologías puedan hacer accesible la ciudad a cualquier ciudadano, cómo pueden mejorar su vida, cómo puede mejorar sus niveles de información pública. En la segunda versión del portal de mapas, los ciudadanos podrán consultar cientos de datos actualizados permanentemente y agrupados por temas específicos de interés para la ciudad, como educación, salud, catastro, movilidad, turismo, planeación, riesgo, seguridad, entre otros. También podrán conocer en detalle la ciudad gracias a una imagen satelital. La información del Estado debe ser, excepto algunas reservas de la ley, completamente pública y estar a disposición de la manera más transparente posible a la ciudadanía que la requiera. Finalmente, cabe resaltar que la información de la infraestructura es la base para la toma de decisiones de la ciudad y es una de las más actualizadas del país. Con la infraestructura de datos espaciales, el distrito conoce en detalle su territorio y puede planearlo y construirlo articuladamente. A raíz del TLC con los Estados Unidos, las ventas de leche procesadas crecieron en un 12% en el último año en Colombia. Por eso, Asoleche ve el crecimiento del sector con una mirada positiva, pues el gobierno ha generado un mayor acompañamiento que contribuye a la creación de nuevas políticas públicas para el sector. Desde que se firmó el TLC con los Estados Unidos, productos de gran importancia para el país como la leche ha tenido un importante aumento en sus ventas. En el año anterior la producción aumentó en un 12%. El sector lácteo representa cerca del 0.9% del Producto Interno de Colombia y ocupa el lugar número 4 en la producción en América Latina. La situación de la leche es una situación que vemos en términos generales muy positiva, porque tuvimos unos buenos indicadores de gestión durante el año 2012, con crecimiento en el acopio, es decir, las compras de leche a ganaderos colombianos, con crecimiento en las ventas de leche procesada. Vemos que hay unas oportunidades de crecimiento para el sector y por eso estamos también celebrando en este momento el Día Mundial de la Leche. Según Asoleche, durante el año 2012 se alcanzaron a comercializar 1.029 millones de litros. De igual manera, las compras en materia prima a los ganaderos colombianos se incrementaron un 5.2%, logrando un acopio de 2.911 millones de litros. En cuanto a exportaciones, se están haciendo trabajos para abrir mercados nuevos, sobre todo después de la caída del comercio con Venezuela, que se reactiva lentamente, y tenemos un enfoque primordial hacia el mercado interno. Las cuencas lecheras más importantes del país se encuentran en la región andina, en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Eje Cafetero. Un dato importante es que en los llanos orientales y en la costa atlántica también se ha registrado un incremento importante. Con el fin de aportar a la calidad de vida de las mujeres sobrevivientes y de quienes padecen de cáncer de seno, Colombia pretende adoptar nuevas técnicas europeas en la reconstrucción de mamas sin necesidad de mastectomía. El 15% de las mujeres mastectomizadas deciden hacerse una reconstrucción de seno y según los expertos esta cifra va en aumento. Tras varias consecuencias desalentadoras y trágicas provocadas en ocasiones por implantes de solución salina o silicona, se estudia la opción de traer al país una nueva técnica de reconstrucción usada en Europa, en la que no se necesitan implantes sino donde la propia piel, tejido muscular y grasa corporal cumplen con un papel fundamental en la generación de nuevos senos. Antes las cirugías eran muy agresivas, antes la cirugía era muy mutilante para la mujer. Hoy en día nos estamos preocupando y ocupando de que eso sea menos traumático para la mujer.
Según la Academia Colombiana de Cirugía Plástica Reconstructiva Estética, la idea es dejar de pensar en el tumor y comenzar a pensar en la mujer. Y esta sería una excelente alternativa, poder recrear una mama de aspecto natural, si así lo desea la paciente, la areola y el pezón, además teniendo la posibilidad de tener una prótesis de relleno, lo cual posibilita el uso de prendas de vestir que no serían posibles sin reconstrucción o rellenar la deformidad que queda en el tórax con un resultado más estético. Restaurar la imagen corporal, mejorar la calidad de vida y proporcionar satisfacción al paciente. Esta técnica está implementada en Francia, en Italia, hay muchos que están hablando de este tema en el mundo. Esto es una cirugía prácticamente ambulatoria en donde con pequeñas infiltraciones de grasa le vamos moldeando el seno a la mujer o lo que va a hacer la forma de un seno. Gracias al progreso científico se evitarán el viejo concepto mecanicista encaminado hacia un control desesperado de la enfermedad mediante técnicas mutilantes que poco o nada mejoraron la supervivencia y calidad de vida de las personas que padecen cáncer de mama. De una forma muy particular fue recibida la magistrada Ruth Marina Díaz de su viaje a Europa por parte de la red de veedurías ciudadanas. Una papayera acompañó el ingreso de la magistrada al Palacio de Justicia, que más que un caluroso recibimiento fue una protesta pacífica en su contra. Esta es la segunda vez que la magistrada recibe una serenata en forma de manifestación por su representación fuera del país. Del tiempo seco no te confíes, porque ya llega la lluvia. Ponte pilas para que el río crecido no te coja desprevenido. Y si quieres dar un paseo, no vayas por las zonas con deslizamientos. Ten cuidado que una tarde linda puede terminar en lamentos. Ojo a las montañas y al nivel de los ríos. Si muy atentos estamos, la emergencia controlamos. Reducir el riesgo es tarea de todos. Esto es construir un país moderno. En la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP, reconocemos las pensiones de vejez, de sobrevivencia e invalidez de las entidades públicas liquidadas o en liquidación y hacemos seguimiento en el pago de los aportes parafiscales al sistema de la protección social, salud, educación, pensión, atención a la niñez, protección a los trabajadores y recreación para las familias colombianas. Para nosotros, hacer lo correcto genera bienestar. El IDEAN entregó un balance con el número de residuos peligrosos que se manejan hoy en día en la ciudad de Bogotá, pues son cerca de 154.500 toneladas las que salen anualmente. El instituto alertó sobre la importancia de darle un buen manejo a estos residuos, ya que de no hacerse puede verse afectada la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. Los residuos peligrosos se definen como aquellos desechos que presentan alguna característica de reactividad, corrosividad y en general algún tipo de peligro para las personas o para el ambiente. El IDEAM entrega un balance sobre la situación actual de los residuos peligrosos. De acuerdo pues con el último estudio que ha realizado el IDEAM en este sentido, se encuentran que las cifras para el año 2011 son de 174.500 toneladas generadas aproximadamente. Estas cifras son pues autodeclaradas por los mismos sectores que generan este tipo de sustancias y digamos que se asocian a las diferentes actividades que se adelanten en diferentes regiones del país. El manejo que se le deben dar a los residuos peligrosos están dirigidos a minimizar los riesgos, teniendo en cuenta que es inevitable la no generación de estos. Por eso resulta importante supervisar que el control para la erradicación de estos mismos sea el adecuado. Estas son las principales clases de residuos peligrosos. Pueden generar residuos de tipo, por ejemplo, emulsiones de hidrocarburos con agua, residuos hospitalarios, residuos con metales pesados, residuos, digamos, asociados a solventes. Son una serie de residuos que tienen ese tipo de características. Un método que se utiliza para reducir la cantidad de residuos peligrosos es la reutilización de algunos de ellos para incorporarlos a otros procesos. Otra opción es tratar de reducir o quitar sus características de peligrosidad. Y la última es desecharlos en rellenos de seguridad. Y estas fueron las noticias en Telepaís.
La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. Arruinado y sin empleo. Miles de personas se dieron cita hoy en la Plaza de Bolívar para protestar sobre la propuesta de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial. Según los manifestantes, el proyecto no aporta el beneficio de la ciudad y encarece la vivienda. Por su parte, el alcalde mayor Gustavo Petro respondió a las negativas. El día de hoy aproximadamente 1.000 personas del sector de la construcción y proveedores de pequeñas y medianas empresas se reunieron aquí en la Plaza Bolívar para hacer oposición al plan de ordenamiento territorial que el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, quiere desarrollar. Como ha sido desarrollar la ciudad hacia el centro ampliado y no permitir que ésta siga creciendo indiscriminadamente en la periferia. Según los manifestantes, esto no favorecería a la ciudad, encarecería la vivienda y no permitiría el desarrollo correcto de la misma. Este POT es lesivo, incrementa los costos de la construcción, incrementa los costos de la vivienda usada y va a generar una burbuja, va a generar desempleo, inseguridad. Es una ilusión lo que pretende la administración imponer a toda la ciudadanía. Por otro lado, el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, contrario a los manifestantes y argumentó que contrario a lo que ellos piensan, el nuevo modelo del plan de ordenamiento territorial sí beneficiaría a la ciudad y no encarecería la vivienda. Con libre edificabilidad en estas zonas, nosotros podríamos incluso disminuir el precio de la vivienda. Ahora, la pregunta es, ¿por qué quieren frenar la discusión? ¿No es lo mejor para la ciudad? Proceso de perseverancia. Por lo menos 25 años de prisión deberían recibir los agresores de mujeres con ácido. Así lo confirmó el representante a la Cámara, Óscar Marín, después de conocer el nuevo aumento en la pena por este delito en el país. Una herramienta tecnológica que le permite a la ciudadanía seguir de cerca la planificación de las obras en Bogotá es una más de las apuestas del alcalde Gustavo Petro. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. En Manizales fue capturado Jesús Antonio Quintero, alias Chucho, el buscado profesor de español, sobre el que recaen cerca de 10 denuncias por acoso sexual. El maestro, quien además de dictar clases de español, preparaba a estudiantes de último grado para el ICFES, chantajeaba a sus estudiantes y los acosaba. La Policía Nacional capturó en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas, a un profesor de español y literatura conocido con el alias de Chucho, quien era solicitado mediante circular roja por parte de la Organización Internacional de la Policía Criminal Interpol y hacía parte del cartel de los más buscados por la policía de Cundinamarca por abusar sexualmente de menores de 14 años. El momento en que nuestros investigadores inician el proceso investigativo, esta persona se da cuenta. Principales vías de las ciudades, ellos le piden al gobierno una sola cosa, que por favor les respeten sus derechos como comerciantes, ya que desde que están entrando mercancías de China a muy bajos costos, familias y productores se han visto gravemente afectados. El control del zapato chino, el contrabando, las importaciones de zapatos a menos de $1, porque nuestras familias, nuestros operarios, las personas desde el 0 al 3
personas de esos estratos se están muriendo ya, están quedando sin qué comer. El sector del calzado no es un sector que genere muchos impuestos, pero genera mucha parte social, mano de obra, un trabajo, un empleo invisible que el gobierno no lo está viendo. Según se pudo establecer, la entrada de productos de origen asiático ha afectado gravemente al gremio de industriales y productores independientes. A la fecha se han cerrado el 50% de las empresas del sector y se han reducido el resto en una capacidad productiva del 30% por falta de demanda. No estamos produciendo el 20 y el 25% de lo que se produce no solamente a nivel de Bogotá, sino a nivel nacional, Bucaramanga, Cúcuta. Y eso es triste porque las empresas que tenían 5, 6, 7, 8, 10, 20 empleados, hoy tienen 2, tienen 1, trabaja la familia. Y eso es muy doloroso para nosotros que la gente llegue a esta miseria. Se espera que el gobierno nacional dé una respuesta urgente al sector que se ha visto golpeado constantemente. Según datos obtenidos por el gremio, en solo 4 años, desde el 2008 al 2012, las importaciones realizadas en el país han aumentado sustancialmente. Entre enero y febrero, las cifras de importaciones alcanzaron los 116.510 millones de dólares, equivalentes a 12.8 millones de pares de zapatos, que deja un sector nacional. Entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. Muy buenas noches, estas son las noticias. Hoy jueves 6 de junio de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. En Manizales fue capturado Jesús Antonio Quintero, alias Chucho, el profesor de español quien habría abusado sexualmente de varios menores de edad a los que dictaba clase. Sobre el hombre recaen más de 10 denuncias. En medio de protestas y a través de una marcha, gremios y empresarios piden que se cancele la revisión del plan de ordenamiento territorial. La concejala Diana Alejandra Rodríguez aseguró que a pesar de las negativas, el proyecto sigue en pie. El presidente Juan Manuel Santos se reunió con el primer ministro inglés David Cameron en la gira que realiza el mandatario por Europa y el Medio Oriente. En el encuentro, el premier aseguró que la paz de Colombia es un proyecto. Sale del municipio de Chía, donde estaba residiendo en el año 2009, y se ubica en el eje cafetero, concretamente en la ciudad de Manizales. Hasta allí llegaron nuestros investigadores y lo capturaron. Los investigadores se dirigieron hacia el barrio Los Agustinos, en zona céntrica de la ciudad de Manizales, donde ubicaron y capturaron a alias Chucho, momentos en que salía de su residencia y se dirigía a un establecimiento educativo, en el cual capacitaba a jóvenes bachilleres para superar las pruebas de estado con el fin de ingresar a instituciones de educación superior. Utilizaba, digamos, esa condición para vincular en este tipo de actos, no tanto desde el punto de vista obsceno, sino también actos de abuso sexual a menores de 14 años. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para ser procesado por el delito de acceso carnal abusivo en concurso con actos sexuales abusivos, por el cual está condenado a 15 años de prisión, sin derecho a rebaja de pena, y fue trasladado a la cárcel La Picota. Entre 20 y 50.000 productores, empresarios y comerciantes de calzado y bolsos de cuero marcharon hoy en Bogotá y en 10 ciudades más del país de forma simultánea, exigiendo al gobierno y al Ministerio de Comercio que tomen medidas frente al ingreso de mercancías de muy bajo costo, puesto que desde hace meses la importación de estos productos ha ocasionado que millones de personas dedicadas al negocio de la marroquinería hayan quebrado o perdido sus empleos. Hoy más de 15.000 colombianos, entre productores de calzado y de cuero, salieron a marchar por las principales